Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Steven Nicolás Burbano Yascual, soy estudiante de segundo semestre de Comunicación Social y hoy vamos a estar hablando un poco del escrito sobre el paramilitarismo en Colombia, una visión histórica hecha por la autora Carol Viviana Luna Sarama. Para comprender un poco mejor el texto vamos a centrarnos en la idea principal y a secundarias aportes y preguntas que suscita el texto. Así que voy a comenzar primero con la idea principal. El texto se centra básicamente en cómo las distintas diferencias económicas, sociales, ideológicas y políticas han causado que haya mucha violencia dentro del país y dando también como respuesta a los grupos paramilitares. Esto también podría relacionarse con las causas que nosotros vivimos en la actualidad y cómo las ideas ideológicas y políticas han afectado a lo largo de los años. No sepan lo que son los grupos paramilitares, son grupos de carácter informal, los cuales defienden intereses económicos, políticos, religiosos, ideológicos, por medio de la violencia. Bueno, y ahora, ¿qué encontramos de ideas secundarias? La verdad es que nosotros nos encontramos varias, pero yo quiero resaltar más que nada hechos que conmovieron al país y que de una u otra manera lograron como intensificar la idea que tenían dentro de sus creencias políticas. Entonces podemos destacar bastante la Guerra de los Mil Días que ocurrió en 1899, la hegemonía liberal que ocurrió en 1930 y también los distintos conflictos que han surgido entre los liberales y conservadores que surgieron en 1948. También podemos aportar los distintos cambios que han surgido a lo largo de los años con el hecho más que nada de Jorge Eliezer Gaitán, el cual fue un candidato político que tuvo básicamente la intención de cambiar ciertas ideas políticas que se daban dentro del país y este fue asesinado, por lo cual la gente se conmovió bastante y, como siempre se dice en Colombia, se acude a la violencia. Entonces, pues esto fue un hecho detonante para el país, ya que ciertas ideas que iban con él eran representadas por la mayoría de personas que intentaban hacerse sentir escuchadas de una u otra manera. En cuanto a los aportes, yo diría que nosotros miramos el texto y nos ayuda bastante a comprender las distintas realidades que ha vivido Colombia. Todos los grupos paramilitares que han surgido dentro de los años no se dieron de la noche a la mañana. Básicamente todo se mostró por un proceso político o ideológico, como ya había dicho antes, en donde beneficiaban a las élites colombianas que existían en ese entonces y los beneficiaban de una parte económica, ya que la mayoría de población que se encontraba dentro del paramilitarismo no era de iniciativa propia, sino que era con fines y lucros económicos. Otro de los aportes es que nos ayuda a comprender a una Colombia rota, básicamente. Dentro de la violencia, todas las ideologías que se daban eran reprimidas, no había una libertad de expresión como tal. Habían ciertas personas que no podían pensar de una manera o pensar de otra manera, porque básicamente estas opiniones no eran tomadas en cuenta o de hecho atentaban en contra de tu salud, de tu bienestar, de tu manera física. Y bueno, como dice Carol Viviana, hay cosas del siglo XIX que básicamente nunca se sanaron. Entonces, pues en el siglo XX básicamente se fueron incrementando los distintos problemas que no fueron sanados en el siglo anterior. Entonces, por eso miramos que en los años de 1900 se da mucho como las batallas son manifestadas de manera violenta y esto se da en parte estatal y no estatal. El Estado tiene bastante que ver dentro de las manifestaciones sociales que se han dado a lo largo de los años y también por cierta parte por medio de la represión la gente ya no quería ser reprimida. Entonces, eh, pues lo que hacían era responder la violencia con más violencia. Aunque la gente quisiera manifestar su opinión de una u otra manera, eran reprimidos. Básicamente los distintos movimientos estudiantiles que se dieron a lo largo de los años por no coincidir con una ideología que vaya acorde al Estado, eran bastante violentados, sus ideas eran reprimidas por completo, habían estudiantes que los desaparecían y se daba bastante la violencia dentro de Colombia. Como preguntas, yo he suscitado tres preguntas. La primera ¿es posible cambiar la idea de Colombia
política, la cual se ha mantenido a lo largo de los años de manera histórica. La segunda es, ¿qué hubiese pasado si Jorge Eliezer Gaitán siguiera vivo? Sus ideas se siguieran manteniendo a lo largo de los años o sería reprimido de una u otra manera por el ente gubernamental. Y el tercero, ¿cuál era la relación que tenía el Estado y la población para que hayan tantas masacres, tanta violencia dentro de Colombia?